Hola, bienvenidos a este video. Hoy quiero compartir con ustedes cómo fue mi experiencia aprendiendo a manejar moto, los miedos que tenía y cómo logré superarlos. Espero que les guste y que se queden hasta el final. Quiero empezar contándoles cómo fue la experiencia antes de tener moto y por qué decidí tener una moto. Resulta que yo nunca me había interesado en las motos. Yo la verdad no sabía nada de marcas ni de cilindrajes. Yo no sabía ni siquiera cómo se prendía una moto. Siempre había andado en ellas, pero como parrillera. Y tampoco nunca había pensado en viajar en moto. Yo más bien era de viajar haciendo dedo o de viajar en bus, pero nunca me imaginé haciendo esto de viajar en moto. Entonces resulta que el año pasado yo abrí un local en zona rural. Entonces, para transportarme desde mi casa hasta el lugar era un poco difícil y transporte era muy poco. Entonces, uno de mis tíos se ofreció para llevarme todos los días a trabajar, ir por mí también y volverme a traer a la casa. Pero entonces así fue más o menos como por los primeros 4 o 5 meses. Estuvimos así, él me recogía y me llevaba y volvía por mí, pero pues era muy incómodo porque él siempre estaba teniendo que aplazar cosas que él tenía que hacer, de pronto cancelaba cosas para poder recogerme, llevarme. Entonces yo empecé a darme cuenta que necesitaba tener mi propio transporte y que tenía pues que conseguirme algo. Lo más fácil era una moto, más que todo por el tema económico. Entonces, así fue como decidí comprar mi primera moto. En Colombia, para tener la licencia de conducción hay que hacer sí o sí un curso donde te dan clases prácticas y clases teóricas. Entonces, antes de empezar ese curso, mi tío me dijo que por qué no empezaba a practicar en la moto de él. Él tiene una Ignitor 125, en ese momento estaba casi nueva. Y él me dijo que practicara para que fuera como perdiendo el miedo. Entonces yo accedí y empezamos a practicar un poquito, prenderla, ponerla en primera, acelerar un poco, soltar el clutch, como entender un poco esa dinámica. Entonces, bueno, ese ejercicio lo hice varias veces hasta que un día me dijo que por qué no practicaba también el equilibrio, que me subiera en la moto, la pusiera en primera y en una parte que era una pendiente un poco inclinada, pues practicara como esa bajada, a ver cómo me iba. Entonces yo tenía mucho susto y yo pensaba todo el tiempo que la moto era muy grande y que era muy pesada para mí. Y a pesar de que yo quería una moto más o menos de ese cilindraje, pero tenía susto porque nunca me había subido en una moto y nunca había manejado. Finalmente cuando hice el ejercicio, cuando me subí por la pendiente, cuando yo levanté los pies, yo sentí que la moto era demasiado pesada y tenía tanto susto que efectivamente la moto me venció y se cayó. Pues a la moto no le pasó nada, a mí tampoco, pero ahora que lo pienso, realmente creo que la moto no era tan grande ni tan pesada como para que yo no la pudiera sostener o para que yo no pudiera poner los pies en el suelo y no dejarla caer. Simplemente que desde el principio me dije que no iba a ser capaz y me lo creí. Pienso que a veces muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacer lo hacemos porque mentalmente nos decimos que es así, pero si nos dijéramos que somos capaces y que lo podemos lograr, seguro que así va a ser. Las clases prácticas en la academia con la que yo estaba haciendo el curso se realizaban en un parqueadero. Ese parqueadero era muy grande y era como relleno de escombros y de piedra. Entonces el suelo no era uniforme, era un suelo más bien con zanjas y con muchas ondulaciones. Resulta que, y también tenía mucha piedra suelta. Entonces resulta que cuando yo empecé las clases, ese primer día me preguntaron que si yo ya había manejado moto y pues les conté que no. Entonces me pusieron a manejar una moto de bajo cilindraje, una Krypton de 110 centímetros cúbicos. Resulta que yo empecé a manejar esa moto, pero me parece que tienen las llantas muy delgadas y como había tanta piedra suelta, cualquier piedra que esa moto tocaba era como si ya la llanta se fuera a voltear. Yo sentía mucho susto porque resulta que en las otras ocasiones, hace mucho tiempo, cuando yo andaba de parrillera en la moto, me caí un par de veces, entonces ya tenía como un pequeño trauma, digámoslo así, y tenía miedo de caerme, obviamente. Entonces, cualquier piedrita que yo sentía que volteaba la llanta de adelante o la de atrás me daba muchísimo, muchísimo susto. En esa moto no logré hacer mucho. La verdad es que me pusieron varios ejercicios allá en el parqueadero de pasar como en zigzag por medio de unos conos y no era capaz porque tenía que coger más bien como una curvita para poder pasar en zigzag por cada cono
y esas curvas a mí me daban pánico total porque había piedra suelta, entonces cada vez que pasaba por una piedra eso se movía horrible. La verdad es que fueron como 2 o 3 clases más o menos para empezar con esa moto y fue muy difícil. Yo pensaba realmente que yo no iba a aprender a manejar moto porque con esa moto me dio muy, muy duro aprender. Los cambios en la moto fue otra cosa que me dio durísimo y que la verdad es que yo no lograba entender tan fácil. Porque resulta que mi instructor me decía que para meter los cambios a la moto había que ver el tablero y las revoluciones. Entonces él me decía, pero eso debe ser muy rápido, porque usted mientras va manejando no puede quedarse mirando las revoluciones a ver en qué momento mete el cambio porque se puede chocar. Y es cierto. Entonces él me decía, otra forma de hacerlo es escuchando el motor. Y pues obviamente como nunca había manejado, no tenía ni idea de cómo se escuchaba un motor, no tenía ni idea de cuál era el sonido que hacía el motor en el momento en el que yo tenía que meterle el cambio. Y pues el tablero de las revoluciones no quería quedarme viéndolo porque también me daba susto que de pronto me pasara mucho rato mirando el tablero y no mirando la carretera. Entonces el tema de los cambios me dio durísimo, durísimo al principio. Yo solamente quería andar en primera y en segunda máximo, porque pasarla a tercera implicaba tener que devolverme nuevamente a segunda y hasta primera, y eso para mí era desastroso. De verdad que yo no entendía muy bien ese tema, además que cuando salíamos a carretera pues no era solamente poner los cambios, sino estar pendiente de las direccionales, de los retrovisores, de quién iba pasando, del carro que va adelante. Son un montón de cosas que eran muy, muy rápido todo y a mí me parecía que, fue madre, eso era muy complicado porque es que son muchas cosas al tiempo y cuando uno está aprendiendo pues como que todo se hace más difícil, además de que hay que estar pendiente de que no te vayas a chocar, de que no te vayas a caer, de todas esas vainas, entonces me parecía muy, muy complicado el tema de los cambios. Por ejemplo, algo que también me daba mucho susto en el tema de los cambios era que había que desacelerar para poder meterle un cambio. Y yo sentía que cuando desaceleraba la moto se podía apagar o que se podía o que podía perder estabilidad. Entonces eso era algo que también me ponía muy nerviosa y cada vez que iba con el instructor y él me pedía que la pasara a segunda, a tercera, a cuarta, yo me ponía muy nerviosa y lo pensaba muchísimo. Él me decía, pásela, pase la tercera o pase la cuarta y yo era ahí como pensándolo, pensándolo, pensándolo y él me insistía hasta que yo como que, uy, madre, bueno, ya lo voy a hacer y lo hacía. Algunas veces se me apagó la moto, algunas veces la moto se picó y eso fue muy miedoso porque yo no sé, la verdad no tengo ni idea qué hice exactamente, pero algo pasó. Otra cosa que me pareció muy difícil fue aprender a arrancar en una pendiente. Resulta que en la academia en la que yo estaba yo tuve 2 profesores, 2 instructores. Uno de ellos yo considero que no era tanto un instructor, sino que me pareció que era como una persona que sabía manejar bien, que llevaba muchos años manejando y bueno, la academia lo contrató para que enseñara. Porque no tenía como mucha técnica para enseñar, entonces a veces me dejaba como me explicaba lo que él hacía, lo que él sabía hacer, pero no me daba como una técnica como tal, entonces yo me perdía muchísimo y me enredaba, la verdad. Con el tema de aprender a arrancar en pendiente, él me dijo que había que soltar el freno y al mismo tiempo soltar el clutch, que hay un punto en el que se unen los dos y ahí es cuando la moto jala y uno acelera. Obviamente con estas indicaciones yo vivía perdida en ese tema, cada vez que lo intentábamos y lo practicábamos, a mí se me apagaba la moto, no llegaba a ese punto en el que él me decía que se encontraban como ambos y podía arrancar, siempre se me apagaba, se me apagaba, se me apagaba, si alcancé a arrancarla por ahí 3 veces fue mucho. Entonces a mí me frustraba muchísimo porque yo pensaba, fue pucha, yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz, esto no, me va a dar durísimo y me daba mucho susto en la vida real cuando yo saliera con mi moto y que yo no supiera arrancar en una pendiente que iba a hacer. Además porque en la ciudad en la que vivo hay muchas pendientes. Por fortuna tuve un segundo instructor y con él también practiqué el tema de arrancar en pendiente. Entonces él me explicó algo diferente, me dijo, no suelte el freno no se tiene que soltar del todo, sino que simplemente se suelta un poquito y se suelta también un poco el clutch y cuando sienta que la moto arranca como que la jala un poquito, entonces acelera y ya la moto sigue.
y efectivamente con esa técnica me fue mucho mejor. Obviamente al principio también varias veces se me apagó y no fue tan fácil, pero practicándolo muchas veces lo logré y con esa técnica fue que aprendí a arrancar en pendiente y aún hago lo mismo. Bueno, tengo que contarles que el miedo a manejar estuvo siempre presente desde el primer día antes de empezar a manejar y hasta ahora que ya llevo más o menos 5 meses manejando, igual. Siento miedo, siento nervios de muchas cosas, de estar en la calle, de curvas, de personas que se puedan atravesar, de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que creo que el miedo me ha motivado a hacer las cosas que quiero hacer porque realmente lo quería lograr y yo sabía que la satisfacción después de haberlo hecho iba a ser grandísima y realmente lo es. Entonces, creo que el miedo más que detenerme ha sido una motivación para poder hacerlo. Durante los días que estuve en las clases prácticas, yo me decía todos los días, yo soy capaz de manejar esa moto, yo voy a ser capaz, yo voy a ser capaz, voy a ser capaz. A pesar de que iba a veces a las clases y no me iba tan bien, me sentía frustrada, a veces sentía que no entendía muy bien qué tenía que hacer con el tema de los cambios, con el tema de poder arrancar en una pendiente. Yo cuando regresaba de clase siempre me decía, mañana lo voy a hacer mucho mejor, mañana lo voy a lograr, yo sé que soy capaz, yo sé que puedo, yo sé que lo voy a lograr. Entonces, como lo que les conté antes, cuando me decía que la moto era muy grande y que yo no era capaz, y efectivamente la moto se cayó, ahora me decía que yo sí era capaz, que yo lo iba a lograr y efectivamente lo logré. Creo que está mucho en lo que pensamos, en lo que nos decimos a nosotros y en la confianza que nos tenemos, porque si logramos decirnos todos los días que somos capaces, yo sé que lo vamos a lograr. Quiero decirles con humildad que me siento muy orgullosa de mí misma. Me siento muy feliz de haber aprendido a manejar, de hacer todo al tiempo, pensar en direccionales, retrovisores, cambios, estar pendiente de los carros, de las personas, del tráfico, de todo lo que pasa alrededor. Realmente creo que cualquier persona lo puede hacer, o sea, no importa que es hombre, que sea mujer, el tipo de moto, realmente creo que todos lo podemos hacer y no solamente eso, o sea, realmente yo estoy convencida de que uno puede hacer todo lo que uno quiera, es cuestión de quererlo de verdad y ser muy positivos, o sea, decirnos siempre, muchas veces pasan muchas cosas que nos pueden hacer sentir que no vamos a ser capaz, que nosotros no lo vamos a poder lograr, pero yo no creo que sea solo así, que nos tengamos que conformar con que ya las cosas no se pueden hacer. Creo que podemos decirnos a nosotros mismos que lo vamos a lograr, que lo podemos hacer, que nosotros somos capaces, confiar en nosotros todos los días, soy capaz, soy capaz, soy capaz, porque eso era lo que yo hacía y finalmente lo logré, aquí estoy y estoy muy feliz. Gracias por quedarse hasta el final y ver el video completo. Espero que les haya servido para reírse un poco y para recordar cómo fue aprender a manejar o también que les haya servido para aprender de mi experiencia. Espero que en los comentarios me digan qué quieren saber, si hay algo más que les gustaría que les cuente. Muchas gracias y hasta la próxima.